¿Qué tal? Este es el Rollo Acuícola y hoy tenemos un invitado también muy especial, nada más y nada menos que el ingeniero Carlos Suárez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Lenin, pues es un gusto estar acompañándote aquí en la cultura El Rollo, Aquí en el Rollo Acuícola. en el rollo acuícola, porque pues es un rollo esto Sí, de la cultura. claro. Carlos, vamos a empezar ahora sí que con el inicio. Y me estabas comentando que tú inicias, o bueno, eres egresado del CETMAR de Alvarado. Sí, Sí, no sí, sí. digamos, no digamos fechas para que no hagan cuentas. No, o sea, que las hagan para que tengamos una temporalidad de la, o sea, de la acuacultura. O sea, a mí sí Sí, o sea, por eso agradezco mucho esta invitación, o sea, porque realmente me ha llevado mucho a reflexionar esto de toda una vida en la acuacultura, ¿no? O sea, yo tengo ya en esta profesión, pues, 45 años, ¿no? Dedicado a la órale. acuacultura, ¿no? Y sí, precisamente, yo estudié acuacultura en el CETMAR número 1 en Alvarado, Veracruz. El CETMAR es el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología del Mar. So, primero era CECITEM, luego pasó a CETMAR. Algo así Sí, era. Ahora sí que ajá, ya hace tantos años, estamos hablando ahí o sea, de 1978 más o menos, ¿no? órale. Cuando entré, y todo fue una serie ahí de situaciones, o sea, porque entré al CETMAR, porque yo estaba en Veracruz con la intención de estudiar ingeniería naval. La Universidad Veracruzana estaba recién abierta a la Facultad de Ingeniería Naval y ese entonces estaba aquí en Veracruz. Tenía o sea, que ver algunas cuestiones, ¿no? O sea, validar algunos papeles de pues, algunas materias ahí del bachillerato, ¿no? Entonces había que resolver algunas cuestiones académicas. Es decir, Sí, yo vivía en México, en el Estado de ya. México, ahí y, y, pues, o sea, siempre tuve esa inquietud de estudiar algo referente al mar y sus pescaditos, ¿no? Oye, Carlos, pero entonces tú cómo te enteras del CETMAR de Alvarado? Ah, bueno, mira, déjame Porque, espérame, platicarles. eres, eres la segunda persona que conozco que es de la Ciudad de México y se viene a estudiar al CETMAR de Alvarado. Sí, sí. Entonces, fíjate que esto es una pregunta clave en esta conversación, o sea, ¿cómo es que me entero yo o sea, de la acuacultura ya como una Ujú. carrera, o sea, una posibilidad de hacer estudios, ¿no? Sí, En esta, en esta tecnología y fue algo de que precisamente como te comentaba, estaba yo en Veracruz durmiendo todas estas cuestiones académicas y de materias para entrar a la universidad, ¿no? Y pues todavía me iba a llevar un año más, ¿no? O sea, resolver, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, unos amigos aquí de Veracruz me comentaron que se acababa de abrir una escuela, un tecnológico que estaba impartiendo ingeniería pesquera, ujú, es el ITMAR, sí, ¿no? Es el sí, ITMAR. Y entonces inmediatamente me interesó y porque yo más bien siempre he tenido una vocación como más como de biólogo, ¿no? Ahí, ahora, a sí, fin de sí, cuentas, ya me vine a convencer de eso. Entonces me interesó, fui al ITMAR a pedir información, ¿no? Me dijeron, no, sí, mira, aquí hay esta ingeniería pesca y que la pesca para allá y que la pesca para allá, ¿no?
Sí, y hay ingeniería en mecánica naval, y hay procesamiento de alimentos, ¿no? Ya al último me dijeron, no, ya hay ingeniería en acuacultura. claro. Ingeniería en acuacultura, ya verán, acuacultura. Yo tenía una noción de la acuacultura porque de niño precisamente viviendo allí en la Ciudad de México íbamos a las, ¿cómo se llama? Al Zarco, ¿no? O sea, Ya, íbamos a pasear así, así en domingo, ahí con la familia, y eso, y las truchas y los estanques, no, yo estaba fascinado. O sea, yo desde niño siempre tuve peces, peces que no sí, llegaban yo tanto al acuario, ¿no? Porque, no sé, así como que mi papá nunca o sea, le dio por comprarme un acuario, pero pues, había acuarios y cosas así, ¿no? Entonces, en el jardín, o sea, de la casa, ahí donde vivíamos, pues ahí ponía mis tinas y hasta llegué a hacer estanques, ¿no? O sea, yo tendría como 9 años siempre me gustó eso de hacer estanques y los peces, ¿no? Animales acuáticos. Entonces, llegaban allá a la colonia unas personas, ahí donde vivíamos en la unidad Adolfo López Mateos, en el Estado de México, sí, y y este, y pues todavía era una zona urbana ya y residencial, o sea, pero que estaba prácticamente en el límite, ¿no? De la Ciudad de México, o sea, pues había mucho campo y todas esas cosas. Entonces había una persona que llegaba allá a la colonia, nos vendía pececitos que, o sea, que él capturaba en el río y animales, ¿no? De repente nos llegaba con tortugas y no, y yo cada vez hay unos más exigentes, ¿no? Yo llegué a tener hasta un ajolote, ¿no? ya, Ajolotes y tenía pececitos y los tenía argentinas en la casa y cosas así. Y siempre fue muy así, muy de las cuestiones ahí de la zootecnia, ¿no? ujú, Pero pues también, o sea, la ingeniería, pues, o sea, me empezó a dar más, o sea, por eso de la ingeniería naval, o sea, así, ¿no? Pero entonces cuando me dijeron acuacultura y me explicaron de lo que se trataba, dije, desde entonces hasta la fecha no he dejado de pensar en la acuacultura, ¿no? claro, Entonces, en esa cuestión ya de querer estudiar acuacultura y que no sé qué, dije, no, pues qué tal si me inscribo dentro de... Se faltaban como 3 meses para entrar a estudiar al CEDMAR de Alvarado, ¿no? No, ya ok, de una vez entro, ¿no? ¿No? Ya, y termino ahí otra vez, ¿no? O sea, yo ya quiero entrar a estudiar acuacultura y yo ya no voy a esperar un año más, ¿no? Entonces, en esa edad, ¿no? Pues, o sea, 2 años más, 2 años menos en la vida, pues no significará. Entonces, entré al CEDMAR. sí, Realmente o sea, lo que pasa es que la escuela me encantó, ¿no? No sé, yo creo que ni en mis sueños, ¿no? Había imaginado una escuela así, no sé, el Mar de Alvarado tiene un lugar privilegiado que tiene una vista, un paisaje claro, ¿no? A la a la albufera laguna, del río Papaloapan, a la laguna, ¿no? sí, sí, Impresionante. Yo, imagínate, de México, ¿no? Yo no pensaba que fuera un río, yo pensaba que eso era mar, ¿no? claro, La inmensidad. Entonces, o sea, por primero que nada, pues el paisaje me fascinó, pero también el modelo educativo, ¿no? En una escuela sí, que tenía un barco pesquero de 40 toneladas, nuevecito, ¿no? Con ecosondas y todo, y lanchas para pescar, ¿no? Y aquí está el laboratorio de artes y métodos de pesca, y aquí está el de mecánica naval, y aquí está el de acuacultura, microscopio. Dije, no, 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 ¿no? claro, Y biblioteca, yo nunca había estado en una escuela con biblioteca, fíjate, ¿no? Y vamos, y con libros de acuacultura y todo eso, ¿no? Los autores de Bardash y Wetty, ¿no? Y Lochin, y no, sí, allá sí, estaban ahí los libros, ¿no? Muy buenos maestros, o sea, yo creo que los mejores maestros que he tenido, sí, ¿no? Y, y precisamente los maestros, o sea, nuestro profesor de acuacultura, nuestro profesor Pepe Roca, este, él era un técnico en acuacultura que ya había, o sea, tenido una preparación en Japón en acuacultura, en la Universidad de Auburn, en Stirling, ¿no? O sea, que era un buen nivel, ¿no? O sea, había oceanólogos, ingenieros en pesca y todas estas cuestiones. Entonces, me encantó, pues, esto ¿no? Pero entonces cuando terminé, pues yo ya estaba por irme a
inscribir al ISMAR, ¿no? Pues a seguir en ingeniería, ¿no? Pero me dijeron, no, espérate aquí, ¿no? Bueno, eso es porque estoy en la acuacultura, ¿no? Pero ya Sí, después, ya de esta cuestión de la escuela en el CETMAR, cuando terminé, yo estaba con la idea de ingresar al ISMAR, a ingeniería en acuacultura, ¿no? Pero es que me dijeron, no, espérate tantito, tú tienes que hacer unas prácticas profesionales, ¿no? Y una especialización técnica, ¿no? órale. Y tienes un lugar en el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Era el INVEDER, ¿no? Que tenía mucha influencia en el sureste Ya. mexicano, ¿no? Para aquellos, o sea, por aquellos, cuestiones que se dieron, ¿no? O sea, de los planes estos ¿Ese en dónde grandes, está? ¿no? El INIDEB es ahora el INECOL, que está aquí en Jalapa, Ah, ok, ok. ¿sí? Este, y entonces entré al programa de granjas integrales con la grata, sí, con la grata sorpresa de que el director del proyecto era Héctor Luis Morales, ¿no? Que fue el que escribió La Revolución Azul, o sea, yo no sé si alguna vez, o Ok, sea, fue uno de los primeros, o sea, libros de acuacultura, ¿no? Así que te daban una idea y más o menos cómo estaba la cuestión, ¿no? ya. Entonces, o sea, con él era el director de este proyecto de granjas integrales, que fue de los primeros que empezaron a promoverlas en México, ¿no? Ya a principios de los 80s, de la década de los 80s. Entonces había varios, o sea, lugares, o sea, varias estaciones de investigación, ¿no? Que eran también así como unos modelos pilotos de las mismas granjas integrales. Me dieron a escoger, ¿no? O sea, de varias, estaba La Mancha aquí cerca de Veracruz, había Sí, otra cerca aquí de Ídolos, ahorita no me acuerdo el nombre, pero a mí me interesó irme a, ¿cómo se llama? A San Pedro Balancán, en el estado de ya. Tabasco, ¿no? ¿A poco? Ahí estaba el Plan Balancán Tenosique, ¿no? Entonces allá había una unidad del INIDEP, porque el INIDEP, o sea, tenía que ver mucho con las cuestiones forestales y de impacto ambiental, porque fue así fue una deforestación, ¿no? De miles de hectáreas, ¿no? Para meter ganadería, ¿no? Entonces en eso había una granja integral ahí, ¿no? Y pero lo que se trataba era que se hiciera con especies nativas. Entonces cuando yo llegué ahí a hacer el servicio social, o sea, primero, ya habían estado unos investigadores del INIDEP, de la Universidad de Louvain, Bélgica, y, Órale. y hicieron ¿cómo se dice? Tú que eres doctor, a lo mejor me ayudas, hicieron una identificación Ya. de los peces del río San Pedro, Órale. ¿sí? O sea, que ya es la selva del Petén, ¿sí? ¿No? Órale. Sí, Es sí. la parte o sea, de Tabasco, ya más cerca hacia Tenosique, y que tiene Exacto. frontera con Guatemala, ¿no? Y Sí, sí. Campeche, Quintana Roo. Bueno, entonces en la selva del Petén, ¿no? O sea, yo estaba ahí, más que impresionado. O sea, yo creo que ha sido la experiencia, yo creo, pues, más importante, pues, en mi vida, es en mi relación ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? Con Sí, la ecología, ¿no? Y un río además sí. es acuático, un río amazónico, ¿no? Rico en ictofauna y eso. Entonces, me encargaron a mí reproducir las castarricas Órale. y la paleta que ustedes tienen en la UJAT, ¿no? Sí. Y no, y pues, Este, sí, sí. Bueno, específicamente donde yo estoy, tenemos Tenguayaca, un poquito de Costa Rica y Colorada, lo que le llaman. ¿Sí? Y, y bueno, Carlos, ¿cuánto tiempo estuviste más o menos ahí?
O sea, Ahí solamente... estuve Ajá, un poco más de un año y medio, o sea, porque ya cuando terminé el servicio social, sí, ya me dieron una beca con CONACYT para hacer una especialización técnica ahí mismo, en Granjas Integrales, ahí en San Pedro Balancán, ¿no? órale. Pues sí, o sea, era eso, o sea, reproducir la castarrica, la paleta, otras especies, pero, pero ahí en San Pedro lo que encontrábamos era la castarrica y la paleta, ¿no? Sí, O sea, la paleta en ese tiempo, su nombre científico, porque ya lo que cambió, es la fenestratum, ¿no? sí, me Mira, parece que la sí. toma fenestratum, o sea, con unos colores preciosos y que está muy cotizada. Ahora creo, ¿no? En las cuestiones de peces de De ornato. ornato, ¿no? Que es algo interesantísimo ahí en los, ¿cómo se llama? En los cíclidos, ¿no? En los cíclidos nativos, o sea, porque sí tuve otras especies, ¿no? O sea, sí tuve, o sea, no me acuerdo de los nombres científicos, ¿eh? Tuve Claro. molulas y tuve zacateras y cuestiones así, Ah, ¿no? sí. Entonces, esto es muy interesante. El caso es que ya terminé esa especialización técnica, ¿no? Se terminó ese proyecto. El proyecto de granjas integrales, yo creo que también ya era el último año. Entonces, pues yo ya dispuesto a ir a estudiar al INMAR, ¿no? Sí, A continuar ahí, ¿no? Pero entonces, en ese inter, mi familia tiene un rancho allí en Papantla, ¿no? O sea, cultivan vainilla y cosas así. órale, Entonces, en ese inter también me fui a vivir a Papantla, Veracruz, y órale. al poco tiempo, como a los 2 meses, conocí unas amistades, unos antropólogos y sociólogos que estaban trabajando en la Dirección de Culturas Populares, que pertenece bueno, a la SEP, ¿no? A la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, pero tenía que ver más con las cuestiones de cultura, ¿no? Ya Ya, después estuvo con la cultura, una cuestión así. Entonces, esta Dirección de Culturas Populares estaba trabajando en comunidades, en comunidades totonacas y en comunidades nahuas. sí, Entonces, pues los conocí así de manera ocasional, ¿no? ¿No? Y ya les platiqué que era acuacultor, ¿no? Pues les encantó la idea de acuacultor, nunca habían oído que hubiera acuacultores, ¿no? claro. Amigos antropólogos y sociólogos, ¿no? Sí, sí, Y les pareció muy interesante, ¿no? Pues para atender la parte agropecuaria, ¿no? Y, o sea, ¿no? Agropecuaria y, o sea, agrícola, ¿no? O sea, de lo que se hacía. Ahí también, o sea, porque eran cuestiones culturales, pero comprendía, o sea, diferentes, cuestiones antropológicas, ¿no? O sea, porque, o sea, realmente, este, quienes, dirigían esta dirección, pues antropólogos, ¿no? O sea, tenían que ver con cuestiones, o sea, de la cultura, ¿no? Entonces, pues eran cuestiones o sea, del idioma y cuestiones de los conocimientos tecnológicos, ¿no? Y cuando ¿no? ¿No? Y los conocimientos de la agricultura y todas esas cuestiones. Entonces, a mí me encargaron pues, el tema de la pesca y de la acuacultura también, ¿no? Que a las comunidades, pues, a los amigos totonacos, les interesaba mucho, ¿no? o sea que tú No, entraste a trabajar ahí con ellos, ujú. ¿sí? Oye, Carlos, ¿y en qué momento entras a la Universidad Veracruzana? Ahorita regresamos a esa parte que está bien interesante también, pero entras Ajá. a la Universidad Veracruzana, pero No, no entras al IDMAR, y entras no, o eres egresado de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, sí, ¿no? sí. Entonces aquí pues ya me quería trabajar ahí en Culturas Populares 8 años más, Órale, ¿no? 8 años más, o sea, sin ir a la universidad. Sí entré a estudiar en la Facultad de Derecho, o sea, de repente estaba yo tan inmerso en las cuestiones del humanismo, sí, ¿no? Que me ayudó muchísimo, a fin de cuentas, para comprender la acuacultura también, este, que,
que pensé en estudiar ciencias sociales, humanismo, entonces entré a la Facultad de Derecho, cuestiones así, ¿no? Sí. Pero definitivamente no, ya cuando empezaron que el derecho mercantil y que el derecho no sé qué, ya no me gustó, no, o sea, entré toda la filosofía jurídica en un momento dado ahí, ¿no? Sí. O sea, que fue muy, o sea, muy importante, ¿no? O sea, tener esa percepción, o sea, de la cuestión humanista, ¿no? Y entonces ya salí de ahí y me vine a radicar a Veracruz, ¿no? Todavía con la idea de entrar al ISMAR, ¿no? Ahí, ¿no? Ajá. Ya casado y todo. Órale. Y con ¿cómo se llama? Con mi familia. Y y entonces entré invitado también a trabajar en el Colegio de Posgraduados en el campus Veracruz con el doctor Carlos Holguín. Órale. O sea, a fin de cuentas, yo siempre he laborado en centros de investigación, Sí, sí. ¿sí? O sea, como extensionista y bueno, pues participando, o sea, participando en la investigación tecnológica, ¿no? O sea, en la investigación aplicada, pero hoy es básicamente el extensionismo. Esa ha sido Ok. o sea, mi formación. Entonces, entramos, además de estar colaborando en el colegio, después nos invitaron al Instituto Veracruzano, al Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural. Entonces Órale. ahí entramos, o sea, como técnico en acuacultura, ¿no? Entonces, pues muy bien ahí en el instituto, entonces ahí se dio que la Universidad Veracruzana abrió la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria en una modalidad escolarizada, pero en una modalidad abierta, Ya. ¿sí? ¿Esa dónde se encuentra? Está en Acayucan, es el campus Acayucan, Ay, órale. Sí, que ¿no? ahorita se llama FISPA, creo. Es Bueno, la las FISPA, siglas. Ajá. FISPA, sí, Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, es FISPA. Órale. Y entonces entré pues, al sistema a distancia, porque ese sistema se hizo precisamente por, Sí. por, por una demanda, pero también o sea, por un análisis así de la universidad, ¿no? En las ciencias agrícolas y pecuarias y cuestiones así de la Sí. universidad, sí, de que habíamos un grupo de técnicos, ¿sí? Ajá. Que no teníamos una forma o sea, de seguir, pues alcanzando un grado académico ¿cómo se llama?, de licenciatura, como sea, ¿no? Claro. Entonces, por eso hicieron ¿cómo se llama?, el sistema a distancia. Entonces, ahí entramos varios técnicos, ¿no?, que estábamos como extensionistas y cuestiones así, ¿no? Sí. Este, y muy interesante, ¿no? O sea, a mí me, me hizo tener una realización académica, pues, para mí muy favorable, ¿no? Sí, Sí. sí, sí sí me permitió, o sea, tener una visión tanto teórica en esto de los sistemas, ¿no? O sea, que yo ya venía con estos conceptos o sea, de la teoría de sistemas, pues desde el colegio, ¿no? O sea, del doctor Holguín y Torreta y Alberto. Y pero ya desde antes empezaba a ver esa cuestión, o sea, de la teoría de sistemas. Entonces aquí ya en esta ingeniería, pues es una vocación más bien agroindustrial, ¿sí? O sea, tiene que ver, o sea, mucho con la cuestión de industrialización. Entonces, pues,
O sea, yo siempre, todas mis actividades académicas dentro de la facultad siempre fueron en torno a la acuacultura, no sé, porque nos permitían así, ¿no? O sea, ya es un modelo educativo que tiene que ver más con proyectos y tiene que ver más con, o sea, con Claro. cuestiones de análisis y cosas así, ¿no? Oye, Carlos, una pregunta ahí, interrumpiéndote un poco. Dices que es una modalidad a distancia, ¿no? En la FISPA en la facultad ahí de la Universidad Veracruzana. Pero eso más o menos en qué año fue, porque digamos, pues antes era como medio complicado hacer una especialidad o una ingeniería, una licenciatura a distancia, ¿no? Ahorita lo Sí, vemos como que más cercano eso, ¿no? sí, realmente fue, o sea, fue una innovación educativa en la Universidad Veracruzana. Hasta ahora creo que Sí, es la única facultad que tiene sistema a distancia, o sea, hay sistema abierto, pero el sistema abierto es presencial los sábados, tienes que ir los sábados ahí, ajá, ¿no? O sea, a tener esas sesiones presenciales, pero en el sistema a distancia no. Sí hay el sábado, o sea, el día sábado se tiene como una posibilidad en donde están los profesores, ¿no? En la sí, facultad, ¿no? Y o ujú, sea, los estudiantes, o sea, llegamos a consultarles y, ¿no? Y pues sí, pues ahí a presentarles ciertas, o sea, tareas, pues, o sea, y proyectos, a presentar exámenes y cosas así, ¿no? claro, Pero realmente no es presencial, ¿no? Es decir, órale. o sea, sí te toca con un grupo pues, de la misma generación que entró, ¿no? Y claro que sí te los encuentras y conoces, ¿no? Porque pues si vas a la escuela, ¿no? Por lo menos una vez al mes, pues sí vas, ¿no? Ahí, ¿no? Para estar Más, Carlos, más o menos en qué año fue eso. pues mira, no me acuerdo ya muy bien, pero creo que fue ya, ha de haber sido como en el 90, como en 1998, yo creo, o Órale, 99, ¿no? sí, sí. Ahí, este, Pero voy a entonces, las cuestiones de entregar tareas, y eso era por correo. O sea, tú entregabas tus tareas por correo o sí, había en ocasiones que tenías que ir ahí a Cayucan a presentarte. sí, sí, las tareas, es decir, o sea, tú ya proponías en las diferentes materias era más bien estudiar, no, no, Sí, así, sí había una, una tarea, pero con una materia en cuanto a la orientación y la vocación de los estudiantes, o sea, también, o sea, sí, como yo estaba en la cultura, yo tenía o sea, que ver más con tenía que ver más con la profesora, o sea, con la profesora de biología, ¿no? Y sí, que tenía que ver, o sea, una biología acuática y todas esas cuestiones. Entonces, a ella sí le tenía yo que presentar una los tarea, avances ¿no? de... Ajá, Pues unos avances de un proyecto, o sea, que yo venía presentando para su materia, ¿no? claro. ¿No? Y que tenía que ver con la agricultura y recursos acuáticos y así, ¿no? Y en esa área, pues, pero también había otros compañeros que, por ejemplo, eran más de la ganadería y había otros que eran más de la agronomía, ¿no? Y entonces, Sí, así como que o sea, había un tutor, pues, ¿no? Que iba atendiendo esa, este, esa parte de la formación, ¿no? Y sí, pero sí, con las otras, esa materia, pues era estudiar, ¿no? Y llegar al examen, ¿no? Presentabas el examen y ya, ¿no? Que un montón de materias, ¿no? claro. Ahí, y y, y pues ahí, ya después fue continuar en el colegio de posgraduados también, en esto de la acupuntura, o sea, que es no dejar de estudiar. O sea, yo desde que entré a estudiar acupuntura hasta la fecha, yo nunca he dejado de estudiar acupuntura.
así no que estudie claro. todos los días, tampoco, no, pero sí le tengo Sí, que, claro, claro. sí tengo que estar, pues, de alguna manera, Oye, Carlos, teniendo fíjate información. eso que mencionas tú de que estuviste ahí en la FISPA, digo, yo la conozco como FISPA, las veces que he ido a la FISPA, no he visto nada relacionado con acuacultura. Digo, se ve que hay otras cosas, ¿no? Parte de la parte agrícola, la parte ganadera, pero hasta ahorita, así como que algo acuícola, creo que yo de las veces que he visitado, nada, ¿no? Y eso, fíjate que se me hizo muy interesante de que tú egresaste de ahí y digo, pues a lo mejor alguna pues algo que no que tuvieran podido montar en cuestiones de acuacultura ahí, ¿no? Pero digo, a lo mejor va a ser en algún momento. Este, Carlos, regresando a lo que hacías mención que estabas en Papantla y que estabas trabajando en esa parte, ¿estabas haciendo también acuacultura? O sea, Sí, claro, sí. en esa parte de Papantla, ¿qué eran como las actividades que hacías? O sea, dar más asesoría e implementación de acuacultura en la zona. Sí, claro. O sea, la idea principal Sí, era promover la acuacultura. O sea, realmente mi cargo era como promotor cultural, ¿sí? ajá, O sea, yo era como asesor de los promotores culturales, ¿no? Que eran, o sea, jóvenes, o sea, de las comunidades, ¿no? sí, Eran maestros en ese tiempo. ujú, Eran maestros, entonces yo era como un asesor, o sea, para, para ciertas actividades que era la pesca y la acuacultura. órale, Entonces, sí llegamos allá a promover estanques, ¿no? Pues de una manera, o sea, todavía muy incipiente, ¿no? O sea, sí, realmente la acuacultura era una actividad incipiente, en el sentido de que, por ejemplo, en esa década de los 80, pues no había alimentos balanceados, claro, no había realmente un manejo genético de las tilapias, ¿no? Pues sí, los centros de pesca, pues sí, o sea, tenían peces, ¿no? Y pues no crecían porque pues, no los podías alimentar, ¿no? claro. Debidamente. No, no había un mercado para los productos acuícolas, ¿no? O sea, Entonces, era pues más como de realmente consumo, es una etapa, esa etapa o sea, de la década de los 80, pues la acuicultura era prácticamente página blanca, ¿no? Ahí claro. no, no se veían una infraestructura, aunque ya las había, Sí, ¿no? En Veracruz, o sea, por ejemplo, yo en esta región que te digo, o sea, no había ninguna infraestructura acuícola, hasta lo más cercano era Benigno, en Nautla, que ya tenía su laboratorio de podarlas de Malayo, sí, ¿no? Con el biólogo Benigno Fernández, ¿no? Que también tuvo una plática contigo. Y claro. ella tenía un laboratorio para larvas de langostino, y Mario Garduño, el doctor Garduño, estaba en el En el Clarín, centro, en el Clarín, ¿no? claro. Ya con tilapias y con pargos, ¿no? Sí, Entonces, pues yo, o sea, siempre he tenido una buena relación con ellos, y o sea, con Mario conseguíamos crías, ¿no? Crías de tilapia, los poníamos en los estanques, y pero pues sí, no era muy, no creo haber así logrado algo realmente, importante, más que pues hacer una acuacultura extensiva, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, en todo acabó en hacer ollas de agua, ¿no? Que en esta región o sea, el suelo es muy impermeable, puedes hacer ollas de agua muy grandes para el claro. ganado, ¿no? Una zona ganadera. Sí, ¿Sí? Y pues ahí era poner las tilapias y pues ahí, ¿no? Como yo les diera, sin revertir y ni nada, ¿no? sí, Y sí, por supuesto, o sea, ya la acuacultura de la trucha pérez, estamos hablando así de las aguas continentales, ¿no? O sea,
sea, del ostión, que fue el tema que más estudié en el CETMAR, o sea, los bagres, ¿no? Que ya también había cultivos ya más formales, más en el centro o sea, del país. claro. Oye, Eran Carlos, más cultivos. entonces ahí en Papantla lo que más se utilizó fue tilapia. O sea, en Sí, estos tipos de jagüeyes, ¿no? Que se sí, utilizan sí, para, desde cuándo cerezo y, o sea, y tilapia, no sé qué debió haber sido, claro, en ese tiempo había aurea y nilótica, bueno, o sí, sea, con Mario, ¿no? O sea, con Mario ya. Garduño. ¿Y no hubo alguna persona que empezara a realizar estanques, por ejemplo? O sea, independientemente de los jagüeyes, ¿no? O de las ollas estas que haces mención, ¿sí? O sea, alguien como que ¿No? dijera, oye, está medio interesante, vamos a empezar por esta parte. Sí, hubo un amigo que hizo un estanque así o sea, con mampostería de piedra, ¿no? Órale, Él sí, y lo hizo precisamente para meter acamayas, ya, ¿no? que venían de Benigno. No, 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 esas eran acamayas, o sea, agarraba las acamayitas ahí de los ríos y las Órale, ponía ahí, así de los estanques, o sea, que yo conocí, así ya como estanques, ¿no? Con entradas y salidas de agua y con una ujú, cuestión específica para tener peces y lo que sea. Pues yo creo que fue el único estanque, o sea, lo demás eran aprovechar las ollas de agua y hacer sí, ollas de agua, ¿no? Pues había unas grandes, ¿no? O sea, sí había o claro, sea, de 1000 metros cuadrados y había, ¿no? ya. Y Y ya lo que más se utilizó fue tilapia. Y esta persona en, en que acuacultura que metió sus acamayas ahí, ¿no? sí, o sea, Este, así como de engorde. Bueno, sí, más bien de mantenimiento, ¿no? Porque como haces mención, no existía ningún tipo, si no existía para tilapia, menos para algún crustáceo. sí, no, 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 o sea, era darle de comerse así, recuerdo que le daba de comer ahí, de cuestiones así hasta de pollos, porque ya nos había explicado Benigno que el langostino comía de pollo y Sí, eso, ¿no? Servicios de pollo, de pescado, ¿no? claro. Entonces, con eso, ¿no? Ujú, Y que yo ya no vi cómo le fue, porque yo al poco tiempo ya no estuve trabajando ¿cómo se llama? O sea, ya no estuve trabajando ahí en la dirección de culturas populares, pero sí la experiencia de la acuacultura fue eso, fue algo en extensivo, ¿no? O sea, claro. yo ya la acuacultura, sí, perdón, No, sí, sí, dije claro, digo. Ajá, sí, 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 yo ya la acuacultura, ya sí, más de estanques, pues ya es cuando vine ¿cómo se llama? A Veracruz y estuve en el colegio de posgraduados, ¿no? Allá se sí, veían los tanques que tenían allí en el colegio, pues ya con Juan y con Alberto, pues hicimos unos estanques allí en Ángeles de Cabada y ya funcionaban como estanques. Y empezamos órale. a hacer jaulas, y ahí fue donde ya llegamos a ver eso ya debió haber sido realmente como de 1994 Sí, hacia acá, ¿no? Que ya se empezaban a ver ya resultados, o sea, que ya tenían, porque ya había alimento, ¿no? O sea, ya se sí, conseguía ya, ahí el apiaba, creo, una cosa así, ¿no? Y ya había uno de la aceitera, no me acuerdo, o sea, que ya eran alimentos para peces, y pues eso cambió, claro. ¿no? Y ya, pero pues eso fue así como en los 90 y se veía, o sea, que ya crecían y eran como estanques de autoconsumo así muy pequeños, ¿no? Sí. Fíjate, Pero Carlos, luego, ajá, ajá, sí, sí, dime. fíjate, Carlos, o sea, sí, de comentario, yo recuerdo, digo, me tocó estar haciendo mis prácticas profesionales cuando salí de la universidad en la zona esta del municipio de Actopan, en Palmas de Abajo y, sí, en Palmas de Abajo principalmente. Pero de los rumores que se escuchaban es que ya había gente, digo, no sé si a ti te tocó observar eso, de que ya había gente
que había estado teniendo jaulas flotantes en algunos ríos o en algunos, incluso al parecer cerca, pegadas al mar, donde ya le estaban metiendo un poco en esta onda, pues no digámosle maricultura, ¿no? Pero sí encontraban algún robalito o alguna especie marina y la metían a sus jaulas y digamos que como dices, en algunos momentos llegó a haber alimento por ahí y empezaban alimentar ya con alimento, ¿no? ¿Te tocó algo parecido? Pues, o sea, me llegué a enterar, o sea, realmente eso es Sí, muy interesante lo que mencionas, porque el foco de influencia en Actopan, en esa región o sea, de acuicultores, es que está la estación de La Mancha, no sé por qué todavía existe, ¿no? Que era precisamente una, una unidad de investigación del INIDEF, ¿no? claro, Y tenían acuacultura y tenían chinampas, entonces, o sea, sí, mucha gente visitaba, entonces ahí fue más, o sea, porque sí se hicieron jaulas y se cultivaba ostión y no y tirapias. claro, Entonces, sí, pues eso yo ya desde 1994, cuando estuve allí no, o sea, desde antes, ¿no? O sea, desde principios de los 80, o sea, yo ya estaba en La Mancha, ¿no? sí, Y sí tuvo mucha influencia en la acuacultura, en esa zona de Palmas de Abajo, Ídolos, sí, en esa parte estaba la granja integral o sea, del INIDEP, ¿no? Así donde eran estanques, claro, ¿no? Y ponían así las cabañas así con los cerdos y patos, ¿no? así es. Y entonces sí se ha habido una difusión de la acuacultura desde la década de los 80, sí, ¿no? Sí, sí, Este, en esas zonas, entonces, y, y, y pues sí, eso ha dado lugar, o sea, desde mi apreciación, que siempre ha habido gente muy interesada en esta actividad, ¿no? O claro, sea, que les gusta, ¿no? Además, o sea, que hasta hasta la llegan a disfrutar, en, en el sentido de que, pues invierten y hay una serie ahí de ¿cómo se llama? De muy buenas intenciones, pero sí ha habido algo también ahí pues las cuestiones de invertir, ¿no? claro, Pero realmente ya la acuacultura, a lo que voy, o sea, ya una acuacultura de mercado, ¿no? O sea, yo la sí. primera vez que tuve así ya una certeza, fue con las jaulas flotantes, que a lo mejor tú las conociste, ¿no? Que teníamos en Laguna del Majagual, en Ángeles de Recabada y en Laguna Colorada. O sea, No, para no me mí, tocó conocerlas, pero bueno, eso fue con el colegio, ya fue como en el año 2000, entre el 2000 y 2002, ¿no? ya, ajá, Con un apoyo de Fundación Produce y también del proyecto del Papaloapan, ¿no? O sea, de la Comisión de órale, Papaloapan, o sea, que fue un apoyo muy importante a la acuacultura, yo creo como nunca en Veracruz, ¿no? sí, En esta región, ¿no? ujú, Con el gobernador Miguel Alemán, ¿no? Entonces a nosotros nos apoyaron para el proyecto del colegio para el colegio de posgraduados este, en el municipio de Ángeles de Cabada con acuacultores, ¿no? Y entonces ahí fue donde ya vimos el cultivo ya en jaulas flotantes, pero ya había tilapia, o sea, mejorada genéticamente, ¿no? Empezaron o sea, a salir la Stirling, ¿sí? ya, ¿no? sí, sí, Con Raimundo Hernández, ¿no? Y con este grupo, ¿no? Con Mecho Álvarez, ¿no? claro, Entonces eso yo creo que fue lo que disparó la acuacultura realmente, ¿no? Porque sí había crecimiento, o sea, ya era un manejo genético, ¿no? Ya sí, había más experiencia en la acuacultura, ya había alimentos, ¿no? Acceso a los alimentos y cuestiones así, en precio. Y entonces, pues hubo una demanda, por lo menos en Ángel del Cabado, o sea,
se vendía todo, ¿no? De las jaulas, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo creo que ya para mí, en ese año ya es el año en donde dices, no, esto es rentable, ¿no? O sea, si es una Claro. empresa, ¿no? Que, o sea, que puede prometer mucho. Desde entonces, bueno, pues ya la acuacultura, ¿no? O sea, cómo se ha venido ya Sí. desarrollando, ¿no? Oye, Carlos, otra cosa, o sea, tú llegas al colegio de posgraduados como, pues, técnico, ¿no? De apoyo de varios doctores ahí, para hacer, pues, casi proyectos de acuacultura, donde, pues, básicamente lo que mencionabas del extensionismo, ¿no? Pero, digamos, yo conozco una pequeña historia tuya de esa parte y recuerdo muy bien que principalmente te empiezo a conocer un poquito más cuando están inmiscuidos en este proyecto de peces ornamentales y específicamente en Morelos, ¿sí? Ah, Que sí, claro. también, Claro que también sí. ese es Sí, sí. otro rollo, No, sí, eh, sí. porque aparentemente como que Perdón. vemos el hecho de que las especies se puede decir, de consumo humano, pues son las que mandan más en la parte de acuacultura, ¿no? Pero también está el mundo del acuarismo y que también es muy extenso, ¿no? Y que en esa zona, pues tú sabes bien que hay mucho. Sí, o sea, cómo se va, o sea, cómo se van encadenando las historias, ¿va? Claro, Eh, Porque precisamente trabajando en Veracruz con la Fundación Produce, sí, Veracruz con este proyecto de las jaulas, ¿no? Como resultó, pues una realización muy importante, ¿no? O sea, se vio que la acuacultura realmente aportaba riqueza a las comunidades, ¿no? O sea, esa así es, experiencia en Laguna Colorada fue algo muy importante porque realmente, o sea, la misma comunidad de acuacultores, ¿no? Que eran jóvenes, claro, además, resolvieron, o sea, muchos problemas ¿cómo se llama? Hasta de marginación, ¿no? En cuestiones alimentarias y en así cuestiones es, económicas y laborales y todo, ¿no? O sea, sí la acuacultura sí es un sustento. Y siguen, o sea, todavía con las jaulas, ¿no? Establecido como en el 2002, 2004, una cuestión así. Entonces, por esa relación con Fundación Produce Veracruz, el Colegio de Posgraduados también tenía un convenio con el Estado, o sea, con Fundación Produce, sí, a nivel nacional con el Estado de Morelos. Entonces le solicitaron al colegio pues apoyo en el área de acuacultura, ¿no? claro, Entonces, pues por supuesto, ¿no? Con el doctor Alberto Saín y con el doctor Juan Reta, sí, hay un área de acuacultura y que es precisamente un área que, que, que su objeto, vamos a decir, es el extensionismo ya, y la transferencia de tecnología, ¿no? Que era el proyecto. Entonces, ya pues se firmaron o sea, este proyecto con Fundación Produce Morelos y pues empezamos a hacer extensionismo y transferencia de tecnología. sí, O sea, fue un proyecto que era muy específico porque era una transferencia para cultivo de pez ángel, ¿sí? O sea, sí, de gato ángel, ¿no? O sea, que demandaban los productores y no tenían mucha idea de cómo era. Bueno, entonces eso fue ese era pues el tema, ¿no? Pero ya dentro de eso, pues te vas involucrando y realmente pues te vas dando cuenta de que el estado de Morelos pues es una industria muy importante, ¿no? Donde mucha gente vive de la acuacultura, o sea, y se dedican a la acuacultura que es como su así es, principal actividad, ¿no? Y gente y empresarios realmente muy bien establecidos y remunerados sobre todo, ¿no? claro, Sí, en todos estos
sistemas de estanquerías, ¿no? Que se construyeron pues, hace más de 40 años, o sea, conectados a los canales de riego, ¿no? Que el estado de Morelos pues tiene una infraestructura hidráulica en riego, pues es muy impresionante, ¿no? O sea, prácticamente gran parte de Así es. ese territorio tiene riego, entonces ahí conectaron los estanques, entonces pues tenían esa oportunidad, ¿no? Y pues empezaron, pues primero con tilapias, pero en una época precisamente donde no había alimento, había tilapia, Claro. pero no había alimento y no les dio resultado. Y entonces allá un amigo, creo que fue al biólogo de, apellido Lugo, un amigo ahí de Morelos, Sí. que creo que trabajaba también en el Centro Piscícola de Zacatepec, porque bueno, en Morelos estaba también el Centro Piscícola de Zacatepec, que tiene muchísimos años, ¿no? Yo creo que desde la década de los 60, no recuerdo muy bien, si no es que un poco antes, y Claro. rodeo, o sea, también, y empezaron o sea, con carpas, pero por alguna razón empezaron con carpa koi, Órale. ¿no? Que por cierto, el Centro Piscícola de Pátzcuaro tenía unas carpas koi muy bonitas y parece ser que de ahí se las trajeron a Órale. Morelos, y desde allí empezó esa cultura de los peces de ornato, De así es como ornato. yo la tengo Registrada, registrada, básicamente. sí, ¿no? Sí, sí. Digo, Porque fíjate realmente, que, sí, ajá, dime. digo, recordando algunas cosas de cuando fui con ustedes a esas visitas, ¿no? En Morelos, que digo, a mí también me impresionó el hecho de que había un centro de acopio de peces ornamentales para la venta en X punto, en X lugar, ¿no? O para la gente que le interesaba llegar a comprar como tal, ¿no? Eso a mí en primera me impresionó, ¿no? Y lo otro es que tuve la oportunidad como ver a, pues sí, tanto al doctor Alberto Aciaín como al doctor Juan Reta, pues echarse su rollo, ¿no? De cuestión de acuacultura y recuerdo mucho algo que hacía mención de repente entre las pláticas de nosotros, el doctor Reta era de que él estaba haciendo alguna asesoría como doble A, ¿no? No sé si Sí, tú recuerdas eso. no, claro. O sea, fíjate que ese es un tema muy interesante y que hasta valdría la pena dedicar una buena conversación. Esta cuestión, esta cuestión de los grupos de crecimiento productivo simultáneo, ¿no? Claro, sí, no me acordaba de eso. Nombrecitos, ya sabes, los nombrecitos cortos De Juan. de Torreta, ¿no? Sí, claro. Pero esto fue, además, una coincidencia, o sea, entre Juan y yo, ¿no? En esto del extensionismo. O sea, yo realmente más, o sea, yo he estado colaborando más bien con el doctor Reta, o sea, con Ya. el doctor César Inés, pero realmente, o sea, mi relación siempre fue más o sea, con el doctor Reta, o sea, con proyectos de Juan. Sí. Entonces, en esto del extensionismo, o sea, Juan dentro de sus conceptos académicos del extensionismo y lo que sea, ¿no? Fuimos armando esta estrategia, ¿no? O sea, de transferencia de tecnología, Claro. que no es nada nuevo, ¿no? Claro. Juan, Juan, Juan fue a tomar un curso muy importante, creo que fue hasta Holanda, ¿no? Ahí, que se llamaba Procesos de Innovación Rural. Hasta tenemos, ahí voy a, escrito por ahí, ¿cómo se llama? Un librillo ahí, sobre los procesos de innovación rural, que consisten, pues, pues en la misma teoría de sistemas, ¿no? En estos conceptos, o sea, de sistemas, que es una planeación, hacer una Sí. planeación, hacer un análisis del proceso y, bueno, tener ya los controles, ¿no? O sea, los controles técnicos, ¿no?
Pues eso es así como la idea metodológica, ¿no? De los grupos de crecimiento, en donde sí es muy importante la participación tanto de investigadores como de especialistas y de claro, productores, ¿no? Pues era sí, de alguna manera conformar ese grupo y darle viabilidad a una acuacultura científica y tecnológica, ¿no? O sea, más, o claro, sea, metódica y con orden y todo esa cuestión académica, ¿no? claro, Y, pues además, o sea, muy eficaz y, pues además, o sea, no es así, es así como descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, porque realmente esos son esas son las metodologías, ¿no? O sea, que se llevan a cabo. O sea, por ejemplo, en la Universidad de Auburn, ujú, ¿cómo se llama? En, en Stirling, en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo de claro, la acuacultura, ¿no? En Japón, y que eso ya lo vienen inculcando desde que yo estaba en el CERMAR. ¿No? O sí, sea, teníamos mucha relación con la Universidad de Auburn y teníamos textos o sea, de la JICA, de la Japan International, de estas universidades. Entonces, esto de los grupos de crecimiento, bueno, y esta presencia de Juan en Holanda era porque esa es la estrategia que se sigue, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Con la producción de flores de ornato y todas esas producciones agropecuarias en sí. Holanda y eso, ¿no? Pero fíjate, Carlos, que sí era algo interesante el cómo le ponía los nombres a lo que iban a hacer, ¿no? Que a final de cuentas eran unos nombres pues muy llamativos y que también, bueno, pues, ¿y esto cómo va a ser, no? No, pues académicos, ya sabes, no tienen que ser Sí, acá, claro. ¿no? Y a mí, o sea, igual como de las cosas que me impresionaba es que no solamente ellos como especialistas en esa parte, como doctores, no solamente ellos se inmiscuían dentro de esas asesorías o esa de transferencia de tecnología, sino que también metían a otros actores diferentes, ¿no? A ellos. Digamos, estabas tú, en su momento Benigno, en su momento el maestro Frank, este, ¿quién más? Sí, sí, O sea varios. que, El maestro claro, Fritz, el doctor Luis González, o sea que Luis González es toda una leyenda. También un amigo que lo conocimos en Morelos. ya, la bióloga Soledad también participó, En me parece, Soledad ¿no? también estuvo con nosotros, sí. Yo estuve Sí, 2 veces con ustedes nada más para ver cómo estaba el rollo, ¿no? sí, Pero, sí. o sea, la verdad es que a mí me parecía interesante el rollo que se echaba Reta y pues las dinámicas que tenía, ¿no? Es muy dinámico para hacer varias cosas, ¿no? Sí, y realmente con mucho interés, o sea, de los productores, o sea, no a todos los productores, o sea, les interesaba participar. Claro, Era un grupo muy, reducido realmente, ¿no? sí, Pero sí la gente nos conocía, ¿no? A claro, todos y nos contaban y muy bien, o sea, con todos, ¿no? Y nos preguntaban y nos invitaban ahí a las granjas, o sea, pero sí, sí, no era muy, concurrido realmente, ¿no? claro, Y pues por seguir esta cierta disciplina, ¿no? O sea, de reunirnos una vez al mes y tener una sesión y cuestiones así, pero, pero sí tenían un buen aprecio. O sea, de hecho, en el claro, estado o sea, todos los doctores, o sea, sabían que eso tenía o sea, que sí era una aportación, ¿no? sí, Porque ya con el tiempo se fue haciendo cada vez más, ¿no? órale, Cada vez más, o sea, por ejemplo, llegó un momento ya con Frank, ¿no? sí, Con el maestro Frank, ¿no? Que resultó que es un experto en peces de ornato, claro, ¿no? Entonces, nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Como dice el clásico ahí. sí, Entonces empezamos a ver cuestiones que la gente
estaba haciendo mal desde siempre, ¿no? Órale. Por ejemplo, la reproducción o sea, de orandas, ¿no? Ajá. Orandas, o sea, no tenían una idea de cuál era la relación de los machos con las hembras, ¿no? Entonces ponían una hembra y un macho como tilapias, ¿no? Ahí, ¿no? Claro. Entonces, pues, nunca les funcionaba, no, y eso generaba toda una cuestión ahí, tráfico de ovas, Sí, fecundadas, ¿no? No, sí, ajá. una cuestión, entonces ya, no, pues, ¿cómo creen? No, tienen que poner 4 machos para fecundar a A una una hembra. buena, una hembra, ¿no? Pues ahí les Claro. cayó el 20, fíjate, después como de 30 años ahí, ¿no? Y Sí, claro. y muchos, o sea, detalles así, ¿no? O sea, con otras especies, con los guppies, con los ángeles, ¿no? Y Sí. después fue a trabajar con nosotros un amigo, Luis egresado de INMARI, que vivía ahí en Morelos, él era un experto en ángeles, ¿no? Él se había dedicado a los ángeles, entonces pues entró también ahí a apoyarnos. Entonces sí había una, una buena comunicación, ¿no? Y Claro. un Sí. intercambio, sino que después llegó un momento en el que luego ya no nos dábamos abasto, ¿no? Porque pues éramos Frank y yo, ¿no? Después invitamos a Fritz, ¿no? Pues eran muchos productores y no podíamos atender a Sí, todos, sí. ¿no? Ya. Entonces nos invitábamos a reuniones, ¿no? Pero sí o sea, con las empresas que estaban produciendo peces de ornato, porque empezaron a surgir unas empresas muy importantes, pues con algunas seguimos, o bueno, yo ya no, pero sí, Luis, Luis, lo que lo conocimos en Morelos. Luis es un amigo que hizo su doctorado en Australia, sobre, sobre peces de ornato, él es biólogo, ¿no? Entonces Sí. él además se llegó a conocer Singapur y se llevó a dar una vuelta por allá, entonces, no, pues, nos ilustró Claro. muchísimo, ¿no? Y después ya se vino después a radicar aquí a Veracruz. Él ahorita está produciendo crías de bag, ¿cómo se llama? Con el doctor Platas, que después De, integró de Pangacio. de Fangasio, ¿no? Órale. Él Ya. produce peces de ornato, está aquí reproduciendo aquí en Veracruz y todo, ¿no? Sí. Y después ya como resultado hicimos unos manuales, ¿sí? Porque estuvimos ahí en Morelos 8 años. Sí, órale. 8 años Sí, fue haciendo otra bastante tiempo. experiencia, ¿no? Porque empezamos con los peces de ornato, Ajá. pero más bien la demanda fue creciendo en torno a que también tilapia, Sí. ¿no? Y luego cerramos ya con el langostino malayo, por eso andamos ahorita con toda esta cuestión de langostino malayo, ¿no? Ya. O sea, más bien en esa forma fue, pero, pero, pero así en recursos humanos pues no teníamos una capacidad, o sea, para Sí, sí. abarcar Era lo que se podía muy hacer, amplio. ¿no? Sí. Sí, Oye, Carlos, digo, llevamos un rato platicando. ¿Tienes alguna pregunta para mí? pues ¿tú cómo ves la cuestión, este, o sea, como doctor en acuacultura, este, la cuestión académica, ¿no? Universitaria, o sea, ¿cómo ves Yo creo que qué aportaciones? Porque seguramente las hay. sí, lo que nos hace falta, yo creo que es un poquito más el conocimiento en general, a la población en general sobre la acuacultura, ¿no? Más Este, difusión. me parece que a lo mejor hay suficiente difusión, pero como que no está registrado como sea que fuera una actividad que realmente reditúe algo, ¿no? En cuestión de la gente. Entonces, por lo tanto, pues nosotros inferimos que por eso tenemos poca demanda o poca entrada de alumnos a la universidad, ¿no? A la cuestión de la acuacultura. Pero me parece que hay que hacer más difusión en otros medios diferentes, ¿no?
Digo, ahorita no es que yo esté haciendo difusión, pero digamos, a mí se me hace interesante de que una persona realmente estudie esta parte y, eh, y que vea bien lo que todo lo que va a aprender y que lo va a emplear como tal, ¿no? O sea, un ingeniero en acuacultura no solamente es tilapia, sino que hay más especies en las cuales se puede inmiscuir, ¿no? Y el Claro. mercado no solamente es tilapia, y también el mercado es muy amplio en cuestión de tilapia, ¿no? Pero actualmente podemos ver que hay otras especies que están floreciendo, por ejemplo, la cuestión esta de los cultivos que hay de Totoaba McDonald's, o sea que ya se está cambiando la forma de ver esa especie, ¿no? Los cultivos de atún en la zona del noreste, eh, entonces va cambiando un poquito más esa cuestión. Y por ejemplo, me parece que ahorita también, y está el caso del biólogo Vicente, que también tenemos una entrevista con él, que en este momento está trabajando en África y es de Veracruz, ¿no? Sí. Sí, 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 claro. Entonces, yo creo que esas oportunidades muchos no las están viendo y no están, pues digamos que no hay un conocimiento como tal en la parte de acuacultura que nos hace falta un poquito más. Pero sí, esa es mi perspectiva al parecer. Carlos, yo sé que en algún momento te metes a cuestiones de fabricar estanques. ¿Y cómo fue esa onda? ¿Cómo fue tu experiencia en esa parte? Mira, esa es otra parte que creo que es lo más, es así una forma ya más concluyente, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, Mira, yo, empezamos con esto de los estanques de membrana, sí, porque empezó a darse una necesidad de tener que impermeabilizar, es decir, no toda la gente que tenía agua y las posibilidades para hacer la cultura, o sea, principalmente el agua, claro. ¿no? Y el espacio, había el problema de la impermeabilidad del suelo, ¿no? Es decir, o sea, Ujú. o sea, si se filtraba el agua. Entonces, siempre fue empezar a buscar soluciones a eso, ¿no? O sea, yo empecé así poniendo plásticos de invernadero, ¿no? Que duraban Órale. al sol, ¿no? Allí en los 90 y sí, o sea, como podrían durar 3 días que no se fuera a pinchar, como podrían durar, o sea, 3 años, ¿no? Sí, Entonces, pues había ya que membranas de polietileno, pero como que era muy costoso, ¿no? O sea, hacer una cuestión así. Y claro. sino que ya después empezaron a llegar a Veracruz unos amigos catalanes, ¿no? Que son mis socios, es más, que seguimos asociados en esto de los estanques, que ellos trabajan con geomembrana de PVC, o sea, no es polietileno, Ok, ¿no? Hay diferencias técnicas ya, o sea, fichas técnicas, ¿no? Unas con otras, comparaciones, ¿no? Entonces, ellos hicieron la impermeabilización de los estanques ¿cómo se llama?, de Basilio Sánchez, allí en Ángel Cabala. El caso es sí, que nos conocimos y yo ya tenía una idea de hacer un estanque circular, así como los conocemos, ¿no? claro. Yo de niño alguna vez vi una alberca de un amiguito que trajeron de Estados Unidos, ¿no? Así que tenían Órale. una playera, una lona, y dije, no, vamos a hacerlo así, pero grande. Y empezaron a salir ya los de polietileno también con esa forma, ¿no? Así Órale. una empresa ahí ¿cómo se llama?, de Guadalajara, ¿no? Sí. Y entonces les propuse hacerlos con geomembrana de PVC, Ujú. y y se dio una primera oportunidad, ¿no? De una persona ahí que quería hacer los tanques, porque ya se empezaban a ver ya los estanques, o sea, de lleno y eso, ¿no? Y entonces empezamos a hacer algunos estanques así de poner, o sea, los primeros estanques pusimos unos ahí
ahí por Acayuca nos pusimos 3 estanques, ¿no? Claro. Y lo diseñamos, o sea, también, o sea, yo encontré la idea de hacerlo con multimalla. Otro amigo, un ingeniero, el papá de Horacio Gallegos, también ingeniero en la acuacultura Horacio, su papá era un ingeniero, es un ingeniero metalurgista, ¿no? Que experto en estructuras, ¿no? Sí. Entonces, fue que nos dijo, no, si quieren una estructura, porque no se les caiga, o sea, lo de la reja está bien, pero ¿cómo lo van a sostener? Tienen que hacerle así y así y así, ¿no? Tantos postes y se miden así, ¿no? Entonces ya con eso, o sea, siempre las cosas hay que hacerlas con tecnología, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que una capacidad o sea, que te permite el método, ¿no? Claro. Tienes que conocer muy bien de qué están hechas las cosas y cómo se usan, ¿no? Así es. Y qué sirven. Entonces, esta participación, o sea, colectiva es muy importante para la innovación, o sea, se le puede llamar una innovación porque pues era hacer un estanque, ¿no? Ahí que nunca se había conocido con esos materiales y cuestiones así, ¿no? Y, y funcionaron muy bien, entonces ya nos dio seguridad. Hicimos otros más aquí cerca de Veracruz, ¿no? Funcionaban muy bien los estanques y después con esta misma mm, empresa de Ángela Raval y Alex Suárez, se consiguió un proyecto para hacerlo en la Universidad Metropolitana en Xochimilco, en la Unidad de Investigaciones Acuícolas. Órale. Fernando Arellano, ¿no? Que tuve el gusto de conocerlo. Entonces ellos tenían un financiamiento de la Fundación Darwin para cultivar ciertos saterínidos, o sea, ciertos peces de ¿cómo se llama? Xochimilco, pero después, Sí. o sea, se terminaron con el ajolote mexicano, pero ahí fue la primera vez que hicimos un proyecto formal de estanques nada más, ¿no? Luego nos arrepentimos, hubiéramos puesto toda la instalación de aireación y todo eso, de estanques, de 20 estanques. Órale. Entonces, no fue, o sea, este proyecto ya formal y serio, ¿no? Pues ya hacerlo centros de investigaciones de la UAM, ¿no? De acuacultura y todo eso, Sí, sí. y en Cuemanco, pues eso ya nos dio valor, ¿no? Para seguirle con los estanques Órale. y pues hemos tenido muy buenos proyectos. Últimamente ha ido, o sea, como que se ha ido complicando. Bueno, Juan, todos sus estanques, ahorita para los, ¿cómo se llama? Los Para, langostinos. para los langostinos malayos, todos los estanques se los hemos hecho nosotros. Órale. Ahí, ahora los hacemos con membrana de poliéster, ¿no? Que ya es más resistente a otro material. Ya. Hemos hecho buenos trabajos. Tú no conociste la granja de Andrés Albor, o sea, sí la conoces. Sí, sí En la la conozco. bueno, pues a él todos los estanques, 120 estanques que tiene, se los instalamos nosotros. O sea, a él no le gusta el Órale. polipropileno, el cuestiones así, ¿no? Y le gustan sus estanques. Entonces, pues sí, han sido bien recibidos, pero pues, sí, últimamente como que nos ha bajado ¿cómo se llama? El El negocio porque negocio. sí son más caros. O sea, Ya. sí son un poco más caros que los de... Oye, Carlos, otra pregunta que te quiero hacer. Digo, yo he visto que has trabajado muchas cosas en acuacultura, has andado en diferentes lados, pero ¿hay alguna granja, algún proyecto que te haya impresionado como tal? Que digas, "Puta, esto está, pero muy bueno, cultivan y producen bastante", o no sé, o que te haya impactado como tal. Pues sí, mira, precisamente ha sido con peces de ornato, fíjate qué interesante, o sea, por lo que decíamos hace rato, ¿no? De la Sí, importancia de la acuacultura de los peces de ornato. Yo creo que las granjas más, o rentables sobre todo, ¿no? sí, Es la de Zagaro, ¿no? O sea, con Basilio Sánchez, ya, ¿no? sí, sí, ajá, Y precisamente con el biólogo Andrés Albor, ¿no? ya, O sea, de ornato, ¿no? O sea, yo
los conocí cuando empezaron, ¿no? Claro. O sea, con Andrés, ¿no? Empezó en el patio de su casa, ahí, ¿no? Con estanques y siempre los ángeles. O sea, realmente una capacidad de esfuerzo y constancia, él y su esposa Aimee, ¿no? A lo mejor son hasta tus compañeros, ¿no? Son generación más abajo que yo, pero sí, sí los conozco, ya los hemos ido a visitar también. Ándale, pues, o sea, con ellos, ¿no? No, Sí, no, no, ya ha sido un esfuerzo muy admirable, ¿no? O sea, yo claro, siento mucho aprecio y mucha admiración, ¿no? Por su empresa, así ¿no? es. Y y en otras, en otros niveles, ¿no? Así, por ejemplo, en tilapia, pues las jaulas flotantes, ¿no? O sea, creo que las jaulas flotantes, así todavía con algunos asegúnes, fueron para nosotros muy eficaces ahí en las lagunas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, De Ángel de Cabada. Hay ahorita, pues, esta granja de tupés con Ramón, no recuerdo el apellido, ¿no? O sea, las producciones de cría ¿cómo se llama? En Antigua también, o sea, con Soledad, es decir, o sea, realmente que sí son unas, unas factorías, ¿no? Pero, por ejemplo, realmente en Morelos, así como que no veías así pues empresas de ornato, sí, algunas, sí, ¿no? Que tenían, o sea, producciones importantes, pero también en un nivel técnico muy extensivo. ya, sí, 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 Esa acuacultura ahí en Morelos era muy extensiva, ¿no? claro, Realmente no había cuestiones de calidad de agua, el agua entraba, salía, ¿no? Pero le cambiaban el agua y tenían ahí sus peces y les daban alimento, pero no sabían más, ¿no? claro, ¿No? Y comer en espacios grandes, ¿no? Y sacan por grandes sí, sí, cantidades. De ornato se habla, o sea, principalmente de japonés, ¿no? O sea, la carpa japonés, ¿no? ujú, Y pero yo creo que las granjas más importantes, pues, la que conozco son esas dos. Es ya, decir, que las he visto realmente claro. establecerse como una industria. Sí, que el crecimiento ha sido muy bueno, ¿no? Carlos, yo te agradezco mucho que me hayas agarrado la invitación para este rollo acuícola y vamos a dejar la apertura para otra sesión más adelante. Espero realmente contar con tu experiencia. A mí se me No, hace claro muy que sí, ya sabes, interesante. para mí es un gusto Sí, compartir. sí, entonces muchas gracias, Carlos. No, Eh, pues nuevamente a ti, ¿no? Por tu amistad gracias. y pues seguimos en contacto. Claro que sí. Bueno, Agradezco mucho. A ver, sí, finalizo la grabación para que nos despidamos. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Sale? a ti también. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.